Muchísimas gracias, Fátima. Es momento de saludar a Raúl Monforte, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, ACE, que nos viene a platicar sobre el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Nidia. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con el amable auditorio que nos escucha. Bueno, platíquenos, fueron 2 semanas de discusiones, de pláticas, planteamientos sobre el cambio climático y las acciones que se deben de hacer. ¿Cuáles fueron los resultados? Mira, los resultados son varios en diversos sentidos. Hay un acuerdo importante para reducir o detener más bien la deforestación a nivel mundial. Este acuerdo fue importantísimo porque recordemos que los bosques son uno de los sumideros de carbono más grandes que existen en todo el planeta, ¿no? Entonces, detener la deforestación ya es una gran acción que se puede llevar a cabo. Luego también un acuerdo muy importante para financiar acciones relacionadas con el cambio climático, en donde más de 450 instituciones bancarias, financieras, se comprometieron a aportar 130 billones de dólares a la economía global para financiar aspectos relacionados con el cambio climático. Todos estos fueron acuerdos que se fueron dando en los primeros días y al final tiene que llegarse a un acuerdo conjunto de todas las naciones del mundo que participan en esta pues, asamblea o en esta convención de las partes, que es como se llama. Y aquí es donde hubo algunos decepcionados porque pues esperaban más ambición en las promesas o en los acuerdos alcanzados y realmente no se alcanzaron con toda la intensidad con que se deseaban. Pero yo creo que debemos conservar todos los ciudadanos del planeta la esperanza de que podemos detener este gran problema que enfrentamos, que es el cambio climático. Entre todo esto que se esperaba con esta cumbre, ¿cuál era el tema más, cómo decirle, más ambicionado, el tema más discutido de todos los países que estuvieron? Fíjate que el cierre de la COP26, que es cuando se tiene que firmar este acuerdo, se esperaba algo contundente en cuanto a eliminar ya por completo, aunque fuera de manera gradual, pero un compromiso para eliminar el uso de los combustibles fósiles. Pero no se llegaba a un acuerdo, hubo que aplazar un día más la negociación para alcanzar este acuerdo y el gobierno de India pidió un cambio en una frase que es bien importante. En inglés decía el documento phase out y ellos pidieron cambiarlo con phase down. ¿Qué significa esto? Phase out es eliminar gradualmente y phase down es reducir. Entonces parece una nada, pero una pequeña palabra puede hacer un cambio importante, porque ya no estamos hablando de eliminar, sino continuamos con este discurso de reducir. ¿Y hasta cuándo vamos a eliminar por completo un elemento del cambio climático que nos está causando mucho daño? Entonces, esto fue muy emotivo al final, inclusive el presidente de la COP26, que es Alok Sharma, cuando dio a conocer esta última petición de India, tuvo que contener las lágrimas cuando lo comunicó a los demás delegados de los países y todos le dedicaron un aplauso muy fuerte por el esfuerzo que estaba haciendo, pero les pidió que apoyaran ese acuerdo, porque hay algo bien importante también en la lucha contra el cambio climático. Si no estamos todos, no es posible alcanzar. No podemos decir, pues India no quiere, entonces lo dejamos a un lado. En estos grandes acuerdos a nivel global que son tan importantes, o están todos o no estamos. Y eso lo comprendieron los demás delegados. Y yo en lo personal, a pesar de que en el mundo hay mucha gente decepcionada, yo conservo una esperanza muy grande, precisamente porque comprendo lo difícil que es llegar a este tipo de acuerdos entre naciones. A su parecer, el que no se haya llegado a un acuerdo en conjunto tiene que ver a los intereses económicos. Sí, claro, los intereses de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas, del carbón, etcétera, son muy poderosos. Inclusive, el acuerdo, sí se llegó a un acuerdo, pero no el que se esperaba, no con el grado de ambición con el que se esperaba. Precisamente porque hay muchos intereses económicos de por medio en este sector, se subsidia muchísimo a los combustibles fósiles y el acuerdo contempla dos partes.
reducir o eliminar el uso de combustibles fósiles, pero al mismo tiempo dejar de subsidiarlos porque eso fomenta su uso y no permite que vayamos trabajando en esa reducción tan necesaria para llegar a la descarbonización de la economía. Y bueno, no nos queda más que, como bien comenta, seguir teniendo esperanza de que en un futuro podamos lograr un mejor acuerdo. Hubo un avance, pero no el esperado. Exactamente. Tener un acuerdo mejor y pues seguir adelante. Claro, ya vendrá la COP27 en 2022 y precisamente parte de lo que se redactó en este acuerdo es que se le pidió a las naciones que regresen en 2022 con propuestas más ambiciosas para la reducción de los gases de efecto invernadero y por lo tanto limitar el incremento de la temperatura media global anual a menos de un 1.5 grados Celsius. En el tiempo que va a transcurrir para la siguiente COP, sería la COP27, ¿analizan los resultados? ¿Se les mide? ¿O cómo ven que sí está funcionando el acuerdo? Esa parte que comentas es súper importante. Fíjate que cada país es responsable de hacer sus mediciones. Todos sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, todos son responsables de establecer en sus países esas mediciones y no solo en los países, inclusive los gobiernos subnacionales, como por ejemplo los gobiernos estatales. Yucatán tuvo una participación en esta COP, estuvo el gobernador, estuvo la secretaria de Desarrollo Sustentable y alcanzaron acuerdos bien importantes para reforestar el manglar, que es un elemento que captura una gran cantidad de carbono, un acuerdo para trabajar por la supervivencia de las abejas, en fin. Y todos estos programas tienen que tener estrictas mediciones para saber que estamos avanzando, porque Claro. si no, pues no llegamos al resultado. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nidia. Gracias a toda la gente que nos escucha. Es un placer estar con todos ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, Raúl Monforte, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, ACE. Vamos a un corte comercial, no le cambie. Regresamos. Antes del corte comercial, vamos con Fátima Ramírez. Fátima, ¿qué